Se nos pide que consideremos la función f de x, y sobre la región definida aquí, que es una región triangular graficada aquí en el plano de coordenadas x, y escribamos la ecuación que contendrá cada uno de estos límites. Observe cómo la ecuación y es igual a 0 contendrá este lado del triángulo. La ecuación x es igual a 4 contendrá este lado. Y observe cómo la línea y es igual a x contendrá este lado del triángulo. Esto estaría en la línea con la intersección, y de 0 y una pendiente de 1. Se les pidió evaluar la integral doble sobre la región de df de x, y. Sin embargo, antes de hacer esto, veamos la gráfica de f de x, sobre esta región. La superficie f de x, y está graficada en azul. El plano x, y se representa en amarillo. Si miramos hacia abajo en la región de integración, que es esta región triangular aquí, observe cómo podemos saber si esta superficie es sobre el plano x, y sobre esta región, lo que significa que la integral doble será igual al volumen del sólido debajo de la superficie y sobre el plano x, y sobre esta región triangular. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, comencemos configurando una integral doble. Entonces, la función integrando es y multiplicada por la raíz cuadrada de la cantidad x al cubo más 1. La integral doble dada tiene su respeto integrador a x primero y luego con respecto a y. Como nos integramos con respecto a x primero, nos estamos integrando de izquierda a derecha a lo largo del plano de coordenadas. Entonces, observe cómo va a estar el límite izquierdo aquí. A lo largo de la línea y es igual a x. El límite derecho va a estar aquí, x es igual a 4. Entonces, necesitamos expresar los límites de integración con respecto a x como funciones de y. Entonces porque x es igual a y es el límite inferior de integración. Y el límite superior de integración será x igual a 4. Y ahora con respecto a y, vamos a integrar desde y es igual a 0 hasta este punto alto, donde y es igual a 4. Entonces, con respecto a y, integramos de 0 a 4. Si dejamos el orden de integración en este formulario, observe primero cómo debemos integrarnos con respecto a x. Tratar y como una constante, pero va a ser bastante difícil encontrar la antiderivada con respecto a x porque tenemos la raíz cuadrada de la cantidad x al cubo más 1. Entonces, para este ejemplo, avancemos y cambiemos el orden de integración. Entonces la función integrando se mantendrá igual. Pero integremos con respecto a y primero y luego x. Entonces, si nos integramos con respecto a y primero, observe cómo el límite inferior será la línea, y es igual a 0 y el límite superior será esta línea aquí donde y es igual a x. Lo que significa que el límite inferior de integración será 0. El límite superior de integración será x porque y es igual a x. Al integrarse con respecto a x, observe cómo el punto más a la izquierda es aquí donde x es igual a 0. Así que vamos a comenzar a integrar en x es igual a 0, y dejar de integrar aquí en x es igual a 4. Entonces con respecto a x integramos de 0 a 4. Ahora vamos a evaluar esto en la siguiente diapositiva. Integre con respecto a y tratando x como una constante, solo tendremos y al cuadrado dividido por 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad de x a la tercera más 1. Y voy a escribir la raíz cuadrada como un exponente racional. Así tendremos veces la cantidad de x para el tercero más 1 para el 1, 2. Ahora, estos son límites de integración para y, por lo que sustituiremos x por, y luego 0 por y luego encontraremos la diferencia. Y sigamos y factoricemos el 1, 2, entonces tenemos 1, 2 veces la cantidad. Entonces cuando y es igual a x, tenemos x al cuadrado multiplicado por la cantidad de x al tercero más 1 al 1, 2 menos cuando y es 0, tenemos 0 al cuadrado veces la cantidad de x al tercero más 1 al 1, 2. Entonces, por supuesto, esto va a ser 0. Entonces tenemos 1, 2 veces la integral de 0 a 4 de x al cuadrado por la cantidad de x a la tercera más 1 al 1, 2 de x. Observe que aquí tenemos que realizar la sustitución u, por lo que le permitiremos ser igual a x con respecto al tercero más 1. Entonces el diferencial u será 3x cuadrado de x. Observe cómo tenemos x al cuadrado de x. Así que sigamos adelante y dividamos ambos lados entre 3. Entonces tenemos 1, 3 u es igual a x cuadrado de x. Entonces,
En términos de u, todo esto sería nuevamente, x cuadrado de x es igual a 1 3 du. Y como u es igual a x al cubo más 1, esto sería u a la 1 2. Entonces, tendríamos 1 2 veces con respecto a usted, tendríamos 1 3 veces u para el 3 2. Y luego en lugar de dividir por 3 2 por 2 3. Entonces, con respecto a x, tendríamos 1 3 veces. U para el 3 2 realmente sería la cantidad x para el tercero más 1 para el 3 2. En lugar de dividir por 3 2, multiplicaríamos por 2 3. Avancemos y limpiemos esto un poco. 1 2 veces 1 3 veces 2 3 sería igual a 1 9. Entonces tenemos 1 9, y aquí solo tendríamos la cantidad x al tercero más 1 al 3 2, que ahora necesitamos evaluar en 4 y 0 y luego encontrar la diferencia. Entonces, cuando x es 4, tendríamos 4 cubos más 1 para el 3 2. Menos cuando x es 0, tendríamos 0 al cubo más 1 al 3 2. Entonces tendríamos 1 9 veces, aquí vamos a tener 4 al tercero es 64, 64 más 1 es 65, por lo que tenemos 65 al 3 2 menos, esto sería 1 al 3 2 que es igual a 1. Entonces este sería el valor exacto. Obtengamos una aproximación decimal usando la calculadora. Tenemos 1 9. Multiplicado por la cantidad 65 elevada a la potencia de 3 2. Flecha derecha, menos 1, paréntesis cerrado. Y Enter. Lo cual sería aproximadamente 58.1163. Y, por supuesto, podríamos etiquetar estas unidades cúbicas porque representa el volumen debajo de la superficie sobre el plano X, y sobre la región de integración, lo que nuevamente sería el volumen de este sólido aquí. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.